Y está con nosotros Horacio Reutemann, titular de la DAIA. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Gustavo. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por acudir a nuestra convocatoria. Lo invitamos porque, bueno, recientemente se han conocido resultados de 2 estudios sobre lo que está pasando, digamos, con el antisemitismo en el país. Uno de los datos de ese estudio es que, bueno, se han duplicado de 2017 a 2018 las denuncias por agresión a miembros de la comunidad judía y a la comunidad judía en general. Y bueno, queríamos preguntarle qué análisis hace usted de estos datos, sobre todo porque muchas de ellas muchas agresiones se han hecho a través de las redes sociales, un fenómeno relativamente nuevo. Relativamente nuevo, sí, efectivamente. Bueno, lo que hacen estos estudios, tanto el que hace el Centro de Estudios Sociales de la DAIA como el Instituto Gino Germani de la UBA, es visibilizar el problema, es un espejo, digamos, en el cual nos muestra cómo somos y cómo nos estamos comportando. Y al visibilizarlo, bueno, es un llamado de atención para la sociedad y fundamentalmente para los gobiernos, para trabajar sobre esa problemática para al efecto de hacerle frente. Es realmente preocupante y muestra elementos nuevos, como manifestaba, que es el antisemitismo a través de las redes sociales. La revolución tecnológica creó una forma diferente de comunicación y encontró en ese ámbito el antisemitismo un campo fértil para su difusión. O sea, que multiplica el fenómeno, digamos. Exponencialmente. O sea, a ver, si analizamos cualitativamente las denuncias, el 72% de las denuncias se hicieron por Facebook. O sea, la agresión se hizo por Facebook. El 90% de las agresiones. El 90% de los atentados, de las agresiones fueron, digamos, virtuales, online. Claro. Y el 10% offline. El 90%, 72% lo hizo. Ahora, yo estaba viendo que el aumento porcentual es enorme. Lo que no sé es el contenido de los ataques. Sí, hay elementos que han motivado, digamos, o sea, que han llevado a ese crecimiento tan grande. Y hubo 2 meses en los cuales creció mucho los ataques. Uno fue cuando, a través de una denuncia, la banalización de la Shoah, que hizo una mediática, digamos, y un episodio posterior que derivó en la renuncia del presidente de DAIA actual, digamos, a nivel nacional, un crecimiento muy grande de los ataques antisemitas en las redes sociales. Y otro se produjo a través de otro mes en octubre. Para eso tuvo una vinculación política. Sí, fue un caso raro, digamos, en el cual, digamos, hay diversos factores para analizar. Sí. El presidente había tenido cierta correspondencia con el kirchnerismo, una cosa por el estilo. Sí, a ver, fue un hecho raro. Pero, digamos, había cierta contaminación política. Había contaminación política, había contaminación de diversos tipos y bueno, hubo errores cometidos también, pero eso, digamos, que no. Y eso disparó una cantidad de agravios. Sí, que en otros casos similares no provoca la misma reacción. Ahora queda solamente en el nivel de los agravios o también había amenazas de hechos mayores. Yo no conozco exactamente, sé que hubo, digamos, en el caso del presidente de la DAIA recibió, digamos, amenazas o agresiones, digamos, de mayor nivel que una simple agravio. Pero no lo conozco exactamente en el tenor porque no participé. Claro, porque el contenido es importante de esas agresiones, sí, porque sí, cuando quedan expresados en una pintada en un edificio lo vemos todos, pero bueno, por redes sociales se pierde y es muy difícil, inclusive hay un vacío legal, hasta hay un vacío legal sé si que es hacen difícil. Denuncias que se pueden. Incluso a veces es difícil el rastreo también. Es difícil el rastreo y es difícil. Además también depende de la entidad de la agresión para que justifique un rastreo, pero en cualquier caso lo que es demostrativo de algo que está un fenómeno en el fondo de la sociedad y que aparece apenas se activa por cualquier razón el tema, inmediatamente aparece esta reacción contra efectivamente, la colectividad judía. Más claro se ve en el incremento que hubo en el mes de octubre, que
se entiende motivado por un informe amplio que se realizó a través de Infobae del tema Shoah, y que también provoca un crecimiento de las agresiones en el ámbito virtual. O sea, y creo que incluso es el 72% de las denuncias, de las agresiones, que se hicieron a través de los medios, se hizo a través de Infobae. Y es preocupante como síntoma, ¿no? Como síntoma de cosas que ocurren, aunque en realidad las redes se han convertido hoy en los canales por donde circulan todas las violencias de los denominados odiadores, ¿no? A veces anónimos, porque ni siquiera... A veces anónimos, pero que contra cualquiera y por cualquier razón, nimia, que va desde cuestiones de hinchas de fútbol a cuestiones, digamos, artistas de la farándula, políticos o cualquier persona, o sea, que haya dicho alguna palabra que molesta a un segmento, inmediatamente aparecen reacciones que son totalmente destempladas y exageradas con relación a lo que se había comentado. Absolutamente, y aparte es un elemento fundamental de la impunidad, ¿no es cierto? Que realmente casi en la mayoría de los casos... Uno lo dice y no se hace cargo, no tiene consecuencias. ¿Usted cree que esto implica un retroceso de los prejuicios sociales? Sí, frente a la comunidad hay un israelí? retroceso y hay un crecimiento de antisemitismo que no se da solamente en nuestro país, a pesar que analizando, digamos, el crecimiento en otros países, hubo un crecimiento muy grande en los últimos tiempos. Y más que retroceso, es un avance de la... Un retroceso en cuanto al veníamos bajando, veníamos claro, avanzando en la disminución de las denuncias, tal así que en cuanto a la cantidad, es el mayor nivel de denuncias de los últimos 20 años en nuestro país. A nivel mundial ha habido un incremento de las denuncias por agresión antisemita en todo el mundo, pero 50%, 60%, pues elevadísimo, pero no llega a los niveles de nuestro país. ¿Qué pasa en Europa, que fue el centro? Europa está dominada en este momento por un avance muy grande de la extrema derecha, digamos, de los movimientos fascistas, xenófobos, que, digamos, atacan a los judíos, a los musulmanes, a los inmigrantes. O sea, es muy grande el crecimiento. Hay muchos nuevos gobiernos de extrema derecha en Hungría, en Polonia, incluso países, en Italia, Francia, los movimientos, incluso países que uno no podía pensar que no podía llegar, como Suecia, los países nórdicos, digamos, también hay un crecimiento muy grande de la extrema derecha. Y eso, bueno, se refleja en un crecimiento exponencial de los ataques. Con respecto al tema de las redes sociales, no debemos minimizar la peligrosidad, porque los lobos solitarios, llamados lobos solitarios, o sea, los terroristas, digamos, individuales, se activan por ahí, a través de mensajes que van por ahí. Las redes sociales. ISIS, el Estado Islámico, tuvo un crecimiento exponencial, digamos, con un excelente, entre comillas, manejo de las redes sociales y de la captación de individuos a través de las redes sociales. Y los lobos solitarios no sabemos dónde y cuándo pueden actuar. Ahora actuaron en Día del Perdón en Alemania, en Halle, que es una localidad pequeña, con una comunidad pequeña, en una sinagoga 70 personas, y un lobo solitario, digamos, de extrema derecha, quiso entrar armado hasta los dientes, y la fortuna hizo que no pudieron romper la puerta de ingreso, y mató a 2 personas, inclusive mató a un turco, digamos, que está el dueño de un bar de al lado, o sea, que aparte antisemita, xenófobo y demás, pero en una localidad muy pequeña, en la cual uno dice, no fue Berlín, no fue acá no Múnich, ocurre ese tipo de cosas. Acá no ocurre, uno piensa, sí, incluso acá en Santa Fe dice, no, acá no puede pasar, puede pasar en cualquier lugar, lamentablemente. ¿Ustedes tienen ese temor en la cotidianeidad? Sí, lamentablemente sí, más después del atentado a la AMIA, nos han obligado a la comunidad a vivir de una manera que no es que es muy agradable, o sea, el hecho de que frente a nuestras escuelas o nuestras instituciones siempre haya seguridad, haya puertas de seguridad, haya vallas de contención, pero nos obliga
la necesidad de prever este tipo de posibles atentados que pueden suceder. Han pasado décadas y volvemos y estamos, digamos... Y lo grave que ocurre acá en la Argentina, que durante muchísimo tiempo fue un lugar libre de estas enfermedades, de estas patologías sociales, y donde convivían con toda naturalidad colectividad judía, colectividad árabe, ningún problema. Sí, incluso, digamos, acá tenemos, viendo la parte positiva, digamos, o sea, el diálogo interreligioso que se da en nuestro país no es común ni usual y funciona en casi ningún lugar del mundo. O sea que acá en Santa Fe no hay casi musulmanes, hay muy pocos musulmanes, pero hay un diálogo. Y había árabes cristianos. Hay árabes cristianos, pero en Buenos Aires que hay una comunidad musulmana, hay un diálogo y una relación permanente entre la comunidad judía, la comunidad musulmana y la Iglesia Católica, conviviendo, digamos, y participando en muchas actividades. El que promovió eso mucho fue Bergoglio cuando era cardenal de Buenos Aires. Efectivamente. Y después como Papa, que ha convocado permanentemente al diálogo interreligioso. Sí, incluso viajando a Jerusalén, primero, digamos, de forma conjunta, digamos, y hablando por la paz. Y eso, digamos, realmente ha mejorado la relación y ha permitido, digamos, de alguna manera, dejar de lado los prejuicios, digamos, que existen, digamos, incluso yo diría que existen como condición humana, o sea, nosotros somos, porque aún dejar de lado esos prejuicios en cuanto por cultura o por religión. Hemos avanzado, en eso se ha avanzado. Lamentablemente, existen bolsones, ¿sí?, que nos obligan a replantear, a decir, bueno, hay una problemática, está, y tenemos que trabajar. Y el problema ahí es cuando un sector intenta imponer a todo el resto su punto de vista. Que pasa mucho con estas derechas rabiosas europeas, que son como rebrotes así de lo que fue el nazifascismo. Sí. Porque cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera en la medida en que no incurra en conductas delictuales. Pero el problema se da cuando alguien quiere imponer a todo el resto su pensamiento. Es el fascismo, ¿no es cierto? Es el fascismo, sí. Y realmente acá estamos lejos de eso. No, pero en política en América Latina se está dando cada vez con mayor fuerza. Sí, lamentablemente. Interrumpido a veces, pero digamos, un sector político hegemónico, al menos temporariamente, que pretende imponerle a todos lo que ese sector opina. Este es un problema muy serio, porque es un problema que afecta a la convivencia en todos los sentidos, afecta la inteligencia de conjunto de una sociedad, porque los que quedan aplastados no pueden contribuir al desarrollo del país. De manera que son patologías muy serias que vuelven y vuelven cada tanto. Bueno, en este momento estamos frente a un rebrote vinculado con la colectividad judía. Se dio el caso particular, digamos, la colectividad judía, de ataques no usuales, digamos. O sea, nosotros hacía muchos años que no tenemos ese tipo de ataques. O sea, ataques a personas por el solo hecho de visualizarlo como judíos. Se dio en Buenos Aires, se dio con el rabino, y el caso de Rosario, digamos, con el ataque al rabino, que digamos, que tuvo aristas muy preocupantes, en dos aspectos. Primero, que los atacantes eran 3 jóvenes que lo acusaron de casualidad, 20 años, lo acusaron de casualidad, sí. O sea que no fue ni premeditado, pero que eran estudiantes universitarios. O sea, cultos, educados, o sea que... Bueno, ser estudiante universitario no significa ser... No, pero... Porque esa efervescencia se da mucho en el ámbito universitario, sobre todo cuando son estudiantes de los primeros años que empiezan a absorber posiciones así extremas dentro del claustro universitario, y a eso lo traducen en acciones después en la vía pública, en la calle. Sí, efectivamente, pero uno, digamos, trabaja y fundamentalmente nosotros hacemos mucho hincapié que la manera de avanzar en este aspecto y minimizarlo o dejarlo de lado es a través de la educación. Y en este caso, digamos... Sí, la educación y el diálogo.
Y el otro tema preocupante es de que la sociedad como sociedad no tomó el caso como un caso muy preocupante. Ni la sociedad, concientización y acción. Ni las autoridades, tanto policiales como políticas. Entonces, realmente... ¿Sabes lo que pasa, Horacio? Que la sociedad argentina se ha puesto tan violenta que en realidad reacciona contra la violencia en general. Y no llama la atención que la colectividad judía sea agredida por alguna cuestión, porque en realidad todo el mundo está sujeto a ser asaltado, violentado en la calle a cada minuto, a cada hora. Sí. Hay una ola de violencia que termina disimulando un poco este tema concreto. Y así que hechos que en otro momento tendrían que haber llamado la atención y puesto a trabajar a la sociedad o a los gobernantes, no lo hacen porque frente a lo que usted manifiesta de los fenómenos de violencia, sí, si un asesinato, comparado con un asesinato, esto es nimio, entonces claro, no vale decir no podemos trabajar porque tenemos que trabajar en solucionar un tema de un asesinato. De todas maneras, lo que nosotros planteamos que si todos los temas son importantes y que si no lo atacamos en su momento van a derivar no hay que en hechos mayores y mucho más graves. En este caso, por suerte, en el caso del tema del rabino, se trabajó y se logró identificarlos, cosa no muy usual, digamos, en delitos en términos generales. Fueron registrados por cámaras. Fueron registrados por cámaras. Eso ayuda también a la investigación. No fue fácil. Fueron registrados por cámara, pero está bien. O sea, estaban los registros y después había que identificarlo. No había forma de identificarlo. Hubo que trabajar. Sí, hay que tener ganas de identificarlo. Hubo que trabajar para identificarlo. Sí, hay que identificarlo, hubo que trabajar. Ahí hay complicidades, a veces pasivas, o facilidades que ayudan a que esto crezca. Indiferencia o negligencia. Horacio, respecto al estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, ¿qué percepciones sociales arrojó respecto a la mirada sobre la comunidad israelita? Toma, a ver, ya de por sí, por los colectivos que toma, ya digamos, entramos en un tema de discriminación. Digamos, ¿Sobre qué ya por abordarlo de ese modo. Claro, porque ¿sobre qué colectivos lo toman? Toma los paraguayos, los bolivianos, la colectividad judía, los gitanos, los chinos y los musulmanes. Hay los pueblos originarios. Ya digamos, colectivos que de alguna u otra manera, digamos, están discriminados. Además hay un error de base porque... En lugar de origen, muchos. No, pero además, además los judíos argentinos son argentinos. Sí, por eso, entonces ya de movida estamos... Son argentinos que lo están poniendo como extranjeros. Sí, ¿Y ustedes se enteraron después de que estuvieron los resultados? No. Pero ya, no sé, yo no participé en la elaboración, pero no, creo que no, o sea, pero no sé si estaban enterados de cómo se estaba evaluando la situación, pero sí que había un estudio del signo solar. O sea, no es que se lo ubicaba, digamos, los bolivianos católicos o los bolivianos y los bolivianos judíos, los paraguayos, el paraguayo judío, católico o evangelista. Así estaba hecho el estudio. Y figurábamos en el término medio, digamos, los que mejores percepciones tenían, digamos, eran percibidos los bolivianos, paraguayos, pueblo originario y después los judíos. Y los últimos, los más discriminados o vistos de manera más complicada, eran los musulmanes. Así estaba planteado, o sea que así estaba planteado el estudio. Esos fueron los resultados. Surgen, digamos, o sea, a ver, vamos tomándolo como estudio, como fue hecho, a ver, el 70% decía que si éramos más leales a Israel o más leales a Argentina. Y un porcentaje muy alto, 65%, decíamos que éramos más leales a Israel que a Argentina, se nos veíamos más leales a Israel. Hay ítems que no son... ¿Y usted cómo ve eso? Quizás ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siento al estudio, digamos? Sí, a la pregunta, a esa pregunta puntual. La pregunta, digamos, fue hecha, digamos, o sea, para indagar, digamos, tratando de indagar cuál es el problema, cuál es la situación. O sea, yo no quiero
ni entro a analizar si está bien o está mal hecha la pregunta. La pregunta fue hecha y ese es el resultado de, digamos... Pero las categorías de análisis que se plantearon hablan mal en realidad de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Gino Germani. Además, el tema es la lealtad. No debe haber mayor cantidad de leales en la Argentina que los propios argentinos, sí, que lo han vivido rapiñando a la Argentina desde que uno tiene memoria. Así que está mal hecha la pregunta, no se puede hablar de lealtades. Pero así fue hecha y así, digamos, eso es lo que reflejó, digamos, después, bueno, prejuicios o en cuanto a la si mayor capacidad económica, influencia en cuanto a los niveles, digamos, a la economía en general, que eso te da a colación otro tema. Y siempre hay una connotación problema, de la colectividad judía con el tema económico. Sí, y trae a colación otro problema que es en épocas de crisis económica, se profundiza el tema y se profundiza el problema digamos, de las agresiones antisemitas, claro. Digamos, porque, digamos, hay una rara confusión. Hay una asociación, porque evidentemente la colectividad judía está muy vinculada al comercio. Sí, pero entonces el tema de los precios, que el aumento de los precios, inmediatamente, sin darse cuenta de que en realidad son una minoría absoluta dentro del universo de comercio del país. Pero y se da una confusión. Hay mucho prejuicio. Sí, se da la confusión que la extrema derecha sí habla de dominación, digamos, capitalista de los judíos, y la extrema izquierda habla y la extrema derecha sí, nos ataca como precursores o promotores del comunismo a nivel internacional. Entonces, o sea, se junta la extrema derecha con la extrema izquierda. Y la extrema derecha, sobre todo por un término que ha desaparecido ahora, que es la sinarquía internacional. La sinarquía internacional. Sí, digamos, no tienen salvación por ningún lado. Cuando en realidad el problema somos los seres humanos. Ese es el problema. Se imagina, a ver, están los protocolos de aviación y el famoso plan Andinia que decía que los judíos querían conquistar el plan Andinia nunca existió, era un disparate total. Pero lo traen a colación, incluso comunicadores, digamos, lamentablemente comunicadores fascistas, ¿sí? Lo lamentable es que se viven buscando chivos emisarios. Pareciera que hay que cargar todo focalizar todo en algún grupo o en algún sector, y ese es el culpable de todos los males de la humanidad, sin darse cuenta de que los problemas de la condición humana es de todos. Es algo que tenemos en común y los demonios los tenemos adentro. Muy bien, buen cierre para el bloque, ya lo hizo Gustavo, así que no nos queda más que agradecerle. Gracias, profesora. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted, gracias por permitir, digamos, visualizar este tema que, vuelvo a insistir, es solamente la visualización de un problema que no es únicamente de los judíos. Creo que hay una matriz, digamos, a nivel de xenofobia, discriminación y demás, que, como manifestás, Gustavo, nos atañe a todo y que realmente tenemos que atacarla como sociedad para tratar de atenuarlo o que desaparezca. Gracias nuevamente. Gracias. Pausa, enseguida regresamos.